Vamos a la entrevista. La entrevista es presentada por Super Selectos. Bueno, hoy vamos a presentar en este espacio a Heleno Castro. Él es economista salvadoreño, está haciendo una maestría también actualmente en la Universidad de Harvard y hoy desde Boston se conecta con nosotros en vivo. Gracias, Heleno, bienvenido al programa. Gracias, Pencho. Un gusto estar aquí con ustedes. No, mira, estamos, o sea, hoy estamos, la tecnología me encanta cómo nos permite hacer estas cosas, fíjate. Heleno en Boston, el chino en Tokio, Tokio a las 11 de la noche, ya. 11 y 17 ya de la noche. Imagínate. Y bueno, Leonardo, no sé si está en Ciudad de México o está aquí, pero bueno, la verdad que ahora la comunicación nos hace conectarnos de esta forma, así que gracias, Heleno, por el tiempo que nos das. Interesante, mira, bueno, pues que estoy viendo tu trayectoria, ya hemos hablado, también estamos conversando antes fuera con la producción de, bueno, que ha sido consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado también de alguna manera con el tema del reto del milenio. Bueno, has estado, pues a pesar de que muy joven, no te voy a preguntar la edad, Heleno, pero estás joven, economista joven, digamos. Sí, se podría decir. Y se ve que te apasiona también esto, ¿eh? Es un tema, a veces los temas económicos, macroeconómicos son bien densos, a veces hay que entenderlos, no es fácil, y por eso que, bueno, tiene que haber un poco de pasión también en lo que haces. Sí, creo que es un tema a veces que uno desconoce mucho cuando es joven, pero cuando uno se entera de cómo funciona y cómo puede ayudar a las personas, como que apasiona mucho, creo yo. Mira, yo quisiera oír tu opinión para empezar ya a entrar en materia, digamos, del tema global, macroeconómico, si le queremos llamar así. Aquí tú nos vas a ilustrar también con tu conocimiento, pero ¿cuál podría ser que es el momento que está viviendo el mundo tras la pandemia, que pues obviamente no pasa, ¿ya? Pero cuáles podrían ser como los highlights, digamos, los puntos así importantes que podrían ya empezarse a concluir, ¿ya? Porque, bueno, hay conclusiones Sí. que llevan más tiempo, pero yo oía mucha gente decir, no hombre, si es que los efectos económicos que va a dejar la pandemia, pues ya se van a empezar posteriormente a sentir y a reflejar, ¿verdad? Tanto en lo macro como en lo microeconómico. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería, digamos, qué podrías decir del momentum actual de la economía mundial? ¿En qué etapa estaremos desde tu punto de vista? Sí, bueno, ahorita lo que se ve es que ha habido una recuperación un poco rápida en muchos países. Cuando empezó la crisis se hablaba mucho de qué tan larga iba a ser la recesión, ¿no? Si era una recuperación rápida o una recuperación prolongada, y pareciera ser que es una recuperación como rápida, digamos, como que cayó la producción a nivel mundial y como que rápidamente está volviendo a crecer, ¿no? Eso como que es muy bueno, digamos, en El Salvador también se ve que tiene ese mismo como patrón. Sin embargo, para la mayoría de países no es quizás hasta el siguiente año donde se va a recuperar todo lo perdido, digamos, para regresar al punto en el que estábamos antes, ¿no? Sin embargo, aún creo que hay muchos retos y como que si bien ya hay una luz al final del túnel, todavía estamos ahí en el túnel, ¿no? Como decimos, pues como que aún hay algunos países que todavía están considerando medidas que eviten la propagación del COVID. Entonces como que todavía falta algunas cosas por resolver. Vaya. Una pregunta, ya que está hablando de recuperación. Había como unas letras que se hacen de unos gráficos, ¿no? De acuerdo a la... Sí, sí, ¿Cómo son estos? las famosas letras, sí. Eso es como como uno tiene que pensar en una gráfica, ¿no? En la cual ve el crecimiento económico a través del tiempo. Entonces, cuando hay una caída, podía ser una B, digamos, era una de las que se pronunciaba, ¿no? Entonces la B significa que iba a haber una caída y luego un salto. Entonces como que eso pareciera que es lo que estamos viendo, ¿no? También puede ser una forma de L, por ejemplo. Entonces como que cae y se mantiene de esa forma y crece a través del tiempo, ¿no? Entonces como que es la forma en la que iba a tomar la recuperación es lo que siempre se hablaba de la letra, ¿no? Por ejemplo, Entonces,
en la Pero crisis del 2007 se hizo un poco una L, por ejemplo. Entonces, perdón. O sea que el bajón se mantuvo bastante rato, el bajón en la L. Ahora, quiere decir que la B, bueno, o sea, hay un gran bajón, pero sube rápido. O sea, baja rápido y sube rápido. Sí, Esa es la, la V, sí, digamos. esa es la V, sí. Hay una M Pareciera que también. es... creo que Pero la M fue... que me decía, ese que, bueno, ese es para decir, para describir cómo está la situación. No, 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 que no, que sube está un poco y mala, después está mal, baja. Perdón, una está mala la W. situación. Una Ah, W. W, Sí, W. un salto y un salto. Sí. Altos y bajos puede ser también, porque vos decís, vaya, vos acabas de decir, no, hay países que de repente pueden contraer también la economía a través de algunas medidas por el tema de la pandemia. ¿Ve? Entonces eso puede haber, se puede sentir bueno, que hay que está otra vez volviendo, tratando de volver a como estaba la situación económica, pero puede haber otro bajón. Entonces, ese podría ser una W. Sí, sí, bueno, puede tomar muchas formas. Realmente uno no sabe lo que puede pasar. Bueno, es una forma, bueno, imagínate, nosotros, pues sí, ya te das cuenta que no somos economistas. Yo hice macro y micro, pero era materia optativa. No, pero lo que te quiero decir es que no sé si ver lo positivo, como vos decís, Eleno, eso de que ya, incluso aquí, oíamos como las exportaciones están pues teniendo una buena perspectiva, el empleo, no sé, bueno, Las remesas. hay varios índices que ustedes los economistas pues obviamente analizan para poder tomar y hacer las conclusiones, ¿ya? Pero se ven esos índices alentadores. ¿Qué quieres decir, Eleno? Sí, sí, se ven alentadores en el sentido en el que hay una recuperación un poco, digamos, rápida a pesar de todo lo que ha pasado. Sin embargo, eso siempre no se contrasta bien al promedio de la población. Quiere decir que siempre hay gente que se afectó mucho, otros incluso que han ganado durante las crisis. Entonces, como que siempre, siempre hay de ver cómo se puede apoyar a esa gente que más la ha pasado mal, digamos. Sobre todo se sabe que la gente que la pasa más mal son los de más bajos recursos, que son los que sufren las consecuencias y que tienen poco seguros ante estas pérdidas de sus ingresos o pérdida de empleos. Entonces siempre hay que ver como que estos índices no cuentan toda la historia, pero al Claro. menos lo que cuentan ahorita son un poco alentadores, digamos, a nivel mundial al menos. Yo me acuerdo cuando estábamos en pleno, digamos, en plena pandemia, leer incluso, incluso de fuentes formales y todo eso, bueno, de lo que se venía, ¿ve? Entonces, incluso llegábamos a leer algunas o a escuchar algunas opiniones un poco catastróficas, ¿verdad? Y hasta en las películas, había una película que decía que al final iba a pasar algo tan grave en el tema, digamos, de la afectación económica ajá, incluso la gente peleándose por la comida, ¿no? O sea, eso de verdad era como apocalíptico, es decir, que incluso manifestaciones grandes de la gente, porque no tenía, ¿me entendés? No tenía recursos, sobre todo, como tú decís, los más vulnerables, ¿verdad? Pero esas proyecciones apocalípticas, nada que ver, Eleno, o siempre son posibilidades eh, Este, que es tienen que que, es verse. que, es que esta crisis lo que tiene es que era algo totalmente nuevo para los economistas, ¿no? O para cualquier persona que analizara la situación, pues porque nunca había sucedido en la historia un fenómeno tal cual. Entonces nunca nadie había analizado qué pasará si de un día para otro se apagaran las empresas, digamos, de los países, si de un día para otro la gente no puede ir a trabajar. Entonces como que no se sabe muy bien qué es lo que iba a pasar, pues por lo menos en otras crisis que a veces son muy repetitivas, por ejemplo, las crisis de deuda en los países, como que tienen patrones similares que los economistas han logrado como predecir de cierta forma o al menos como estudiar a profundidad. Entonces, como era un fenómeno totalmente nuevo, había muchas hipótesis de lo que iba a pasar, había muchas cosas que todavía no sabíamos con certeza, ¿no? Entonces, por eso se decía, no sabíamos si era una recuperación en B, en L y todas esas letras que la gente que mencionaba. Ujú, ujú. Pero yo creo que no creo que íbamos a ese nivel tan apocalíptico, ¿no? Siempre hay siempre al menos la producción de comida y todas esas cosas siempre se ha mantenido. Sí.
Sí, o estallidos sociales, ¿verdad? Yo me acuerdo que hasta se vislumbraban en países pues con economías pues estables como, no sé, países europeos, decían la gente va a salir a la calle, se vaya, pero bueno, no vimos, digamos, ese tipo de cosas al Sí, momento. lo otro que ahora la economía que tenemos nos permite tener mucho trabajo desde la casa, entonces como que Ujú, eso también, bueno, no todos, pues ese es un ujú, privilegio de algunos, ujú, pero ujú. al menos existe esa posibilidad. Yo creo que si esto hubiera pasado algunos años antes sin tener toda esta tecnología, al menos disponible, creo que hubiera sido quizás otra historia, ¿no? Ujú. Bueno, es una visión, digamos, bien general del panorama. Eh, vaya, vamos a ir, digamos, puntualizando en lo local. Vaya, tú obviamente sos un observador desde tu perspectiva y tu ojo económico de lo que pasa en nuestro país. Yo tengo la percepción, y aquí tú me corregís si es algo así, pues que tú también percibes, es que, bueno, las autoridades que manejan, digamos, el rumbo económico de nuestro país son muy optimistas en el mensaje, ¿verdad? Pues, bueno, no sé si conoces tú a la ministra de Economía, por ejemplo, María Luisa Ayem, sí, Ayem, Ahí sí. Sí. Bueno, y obviamente, pues, bueno, una funcionaria, pues, te pregunto, en paréntesis, ¿sí la conoces o no la conoces? No, no he tenido el gusto de No tiene el conocerla. curso. Bueno, ok. Digo, porque, bueno, ella, pues, obviamente ha tenido una trayectoria, pues, importante en el tema económico, pero bueno, te digo muy bien, ¿verdad? Que vamos a tener un crecimiento, tal crecimiento y que las perspectivas son buenas, o sea, la verdad que, pues, y con información y con datos, tú coincidís en eso, que vamos bien, digamos, desde el punto de vista económico. Yo creo que en cuanto a la recuperación, solo debido al COVID, pareciera que sí se está recuperando el país. Creo que creo que al final de este año todavía no vamos a lograr los niveles previos a la crisis, pero sí se va a haber recuperado como la mayor parte. Sobre todo porque parte de la economía estadounidense se está recuperando también muy bien. Mm. Son los que llevan como la bandera en temas de vacunación, entonces como que en ese sentido están teniendo una apertura más rápida de la economía y eso es bueno para El Salvador porque dependemos mucho, es nuestro principal este, socio comercial, las remesas vienen de allá, entonces como que eso mantiene también a flote la economía salvadoreña y pareciera que esos números macroeconómicos parecieran bien, pero bueno, como siempre te digo, como que esa solo es una parte de la historia, Sí, siempre hay que ver también los hogares en el día a día, siempre los más pobres o los negocios se han visto muy afectados y es de ver cómo también se puede ayudar, si hay crecimiento, como también tratar de que sea compartido, digamos, en que llegue diferentes sectores. a esos sectores Sí. que más se ven afectados. Vaya, pero entonces ahí hay algunas medidas que se han tomado que tienen que ver, por ejemplo, con esto. Vaya, los paquetes económicos, la ayuda económica a través de los paquetes alimentarios que están vigentes. Vaya, eso es una medida Sí. que no sé qué tanto incide, digamos, vaya, en estos sectores que tú decís que, bueno, al final esto es bien general también, todo esto, la entrega de estos paquetes, pero eso tiene una incidencia como una política importante para ti. Sí, podría verse como una política que apoya a los hogares que han sido afectados. Sin embargo, tiene un efecto negativo también en el tema de que al introducir más productos, digamos, como arroz y todo esto que son de la canasta básica, Uh -huh. hace que el precio evidentemente caiga para los productores o para los que venden este tipo de productos, Uh ¿no? -huh. Uh -huh. Entonces, o simplemente la gente que vive de estos productos ahora no va a ir al mercado a comprarlos porque ya alguien se los regaló, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, tiene un efecto, podría tener un efecto también negativo, porque se está llenando el mercado de estos productos, lo que hace que caiga el precio y afecte también a los vendedores, que sabemos que también son gente muy necesitada en el sector informal. Pero Entonces, bueno, es como que que ahí, las ayudas, perdón, Eleno, pero las ayudas, digamos, todos estos subsidios, ayudas, bueno, obviamente alivian, pero no sé si siempre tienen un efecto negativo. Fíjate, solo quiero, ahorita me recuerdo una plática que tuve hace un par de días con alguien que me comentaba que vive en Estados Unidos y me comentaba, mira, aquí, estamos hablando de Nueva York, y me decía, mira, aquí en Nueva York
el problema que se está dando es que la gente no quiere trabajar. Así, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, porque todavía reciben una ayuda del gobierno, que creo que anda rondando los, no sé, si son $1,600, no sé cuánto. Entonces la gente dice, yo mejor, pues sí, para irme a trabajar, mejor, pues yo me quedo tranquilo recibiendo mi ayuda. No sé, o sea, claro, el gobierno de Estados Unidos hizo, ¿verdad? Inyectó un montón de plata y aquí tú nos ayudas en eso, pero para ayudar, ¿verdad? Para dar un subsidio económico a mucha gente afectada por el tema de la pandemia. Pero imagínate, entonces, ahora lo que pasa es que para que avancen los negocios, las empresas, el problema que tiene es que la gente no quiere trabajar ahorita, no sé. Entonces, imagínate. Sí, bueno, en Estados Unidos creo que el nivel de apoyo puede inducir a ese tipo de comportamiento, pero creo que en El Salvador no estamos por ahí todavía. No, no Como estaba por ahí. creo No, pues que sí, no estaba por ahí. Pues imagina. No, pero vaya, pero te decía eso, pues, por ejemplo, pues son sí, medidas que no se comparan, pero cómo puede afectar y lo que te sí, quiero decir, cómo puede ser negativo el efecto de una ayuda que en el momento alivia, ¿verdad? La gente que estaba, sí. digamos, en el problema, que se quedó sin empleo, ponerle por la pandemia, pues. Sí, en economía como que siempre a la hora de hacer políticas públicas uno siempre tiene que ver en los detalles, como que dicen el diablo está en los detalles porque ahí es donde uno sin por querer hacer cosas buenas termina haciendo algo malo, digamos. Ujú. También se dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, dicen. Entonces Sí. como que al final uno no sabe cómo al introducir una política puede afectar de forma negativa a otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces siempre hay que estar como bien receptivo, evaluar de forma correcta qué es lo que está pasando para hacer ajustes. El tema del incremento del 20% del salario mínimo, por ejemplo, esa es una medida importante, bueno, que de hecho entra en vigencia ahorita, pues ya a partir de agosto. Eso, digamos, ¿qué opinión te merece, digamos, ese tipo de medidas? 20% es, bueno, un porcentaje importante, digamos, en el salario Sí, mínimo. ¿Qué pensás? yo creo que ahí siempre hay un debate, hay como dos debates, creo yo. Siempre hay uno Ujú, que es un poco más moral de cuánto es el nivel de vida y otro técnico que es como en la practicidad, ¿no? Porque ujú, creo ujú. que al final hay que verlo también de los dos lados, ¿no? Pero, porque en el tema de practicidad me refiero a que hay que pensar si el negocio o los empresarios salvadoreños pueden, están vendiendo más que antes, digamos. Tienen un 20% más de ingresos para pagar 20% más de salarios. Esa es una pregunta que también de forma técnica se debe de hacer, ¿no? Como porque sabemos que sí, se escucha bien aumentar el salario mínimo, pero Ujú, eso puede inducir a que haya una alza del desempleo, por ejemplo, pues, porque los negocios no van a estar con la capacidad financiera a responderlo. Eso se puede ver ujú, por un lado, pero también se entiende que el salvadoreño no puede vivir con condiciones como con un nivel muy bajo de salario, pues. Entonces, como que siempre hay que ver cómo primar las dos opiniones, pero siempre sin perder el lado práctico, porque al final puedo poner un salario de $1,000, pero si nadie lo va a pagar, no tiene ningún sentido una ley que lo diga. ujú, ujú. Entonces, entonces tiene que haber una discusión técnica detrás, pues eso es lo que quiero decir. Ujú, una discusión técnica, porque dicen, bueno, ¿cuántas empresas también se verán afectadas? Bueno, las empresas que tienen mucho personal con el salario mínimo, por ejemplo, empresas que, bueno, al final dicen, bueno, nadie está con ese salario aquí, entonces, bueno, no afecta, pero no sé si después hay unos efectos que se generan por la medida que al final pueden llegar a afectar a las demás empresas, aunque no tengas personal con ese salario, digamos. Sí, sí, se afecta, porque te preguntaron si las empresas ahora están vendiendo más, ¿sale? Estamos recién saliendo de una crisis y puede que eso termine afectando de cierta forma el número de empleos. Entonces, como que eso sí, como que siempre es lo que debe de primar, ¿no? Pensar de forma holística, ¿no? Toda la medida para ver cómo va a afectar de forma negativa o positiva, porque no pareciera, se escucha bien si uno lo escucha detrás, pero detrás hay como cosas que podrían verse afectadas. Vale. Sí, Mira, porque, digamos, después de una crisis como la que estamos viviendo y hemos vivido, lo que genera la pandemia, por ejemplo,
también, pues hay gente que dice, bueno, hay que tomar medidas audaces, dice, pues para que podamos recuperarnos o que el golpe no sea tan fuerte. Entonces, las medidas, pues normalmente las toman, eh, muchas de esas medidas las toman quienes dirigen, digamos, la política económica de un país. Obviamente cada uno de los actores económicos, empresarios, industriales, etcétera, comerciantes toman sus propias decisiones también, que al final tienen una incidencia, pero desde la política pública, económica, tiene que haber audacia también a veces. Entonces, para que puedas enfrentar una crisis. Entonces, no podría ponerse esto como, bueno, qué audaz, ¿verdad? Démosle esta, o no son, o hay momentos, ¿verdad? Como decís, para Sí, tomar yo creo medidas. que las buenas medidas durante la crisis tenían que ver con el apoyo a los hogares, evidentemente, ¿no? Y ahí quienes tenían mejor posicionamiento eran aquellos países que tenían unas finanzas muy robustas, por así decirlo, que tenían la capacidad de endeudarse y en momentos de crisis para que el consumo o los ingresos de las personas no cayera demasiado, ¿no? Porque eso es lo que se intenta hacer como en la política fiscal, se dice, como que tiene que ser anticíclica, es decir, que en momentos que nos va bien hay que ahorrar y en los momentos que nos va mal hay que endeudarse, entonces tiene que ser en contra del ciclo económico. Entonces, de esa forma, en un momento de crisis como la que tenemos, había que endeudarse para apoyar a los hogares, ¿no? El problema con El Salvador es que ya teníamos mucha presión fiscal, había mucha deuda y teníamos como muy poco margen, ¿no? Entonces, ese era como una de las dificultades de hacer como política fiscal. Y también es importante no solo gastar, sino cómo se gasta, ¿no? Cómo se usa esos recursos, de forma que se resuelvan los problemas o al menos el problema más preocupante, digamos, durante las crisis. Entonces, creo que el tema del salario mínimo, yo sí creo que ahorita podría afectar porque siento que está poniendo más presión al final de una crisis en los negocios, ¿no? Mm, Este, si bien, este, si bien se sabe con evidencia de que esto a veces genera muchas repercusiones, ¿no? En otros países donde han aumentado el salario mínimo, ha caído el empleo. Entonces, como que eso también puede afectar a los salvadoreños, ¿no? Porque en vez de querer ayudarlos, les estás afectando y va a aumentar la informalidad, va a aumentar el desempleo. Este, por ejemplo, las jóvenes que están saliendo hoy al mercado laboral, que ya enfrentan un alto nivel de desempleo, puede que ahora incluso sea incluso más. Bueno, uno siempre se fija de las cosas que le piden a los jóvenes, que años de experiencia, que inglés y todos estos temas que es muy difícil de cumplir para la mayoría de jóvenes, y por eso es que el desempleo es muy alto. pero entonces, quiere decir, hablando del tema de, pues sí, bueno, de endeudarse, bueno, has estado siguiendo, ¿verdad? Y Ujú. cómo se han aprobado eh, eh, más fondos para esto. ¿Te crees que estamos cayendo, digamos, en aras de buscar que, eh, a pesar de que los fondos se destinen para, bueno, para paliar algunos problemas que tenemos, pero crees que se ha abusado del tema del endeudamiento en el último año, digamos? Yo creería que sí, quizás se ha usado un poco, pero yo creo que sí era necesario endeudarse porque sí Ujú, había que atender la crisis, ¿no? ujú, Había ujú, que resolver el problema, pero no solo endeudarse, sino también saber cómo usarlo de forma correcta, ¿no? El dinero. ujú, Entonces, como que yo sí veo que en un momento de crisis es un momento de endeudarse. Creo que es algo que coincide la gente bueno, en todos los países se ve que pidieron paquetes económicos muy grandes, Estados Unidos, ujú, Europa. ujú, Entonces, ujú, como que eso permite que se recupere mejor la economía. Sin embargo, el problema con El Salvador es que no, previo a la crisis no teníamos unas buenas finanzas públicas. Entonces ujú, eso lo que genera es que tengas poco margen en el sentido de que a la hora de ir a los mercados internacionales a pedir dinero, la gente que está dispuesta a pagarte es menos, ¿no? Entonces, y la gente que solo te va, y la gente que sí te quiere prestar dinero, te va a pedir una tasa de interés muy alta.
Entonces, al final, los países, para evitar eso, terminan en negociaciones con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, el BID y todas estas instituciones que se dedican a dar préstamos en momentos de crisis. Y el punto es eso, que El Salvador está llegando a un punto en el cual ya nadie nos pueda querer prestar porque pareciera que nosotros no estamos pagando bien, solo estamos yendo endeudándonos. Entonces, cuando alguien no nos impida o el acceso a financiero se corte por completo, eso puede producir cosas muy nocivas en la economía. Ahí vienen las crisis de deudas que son muy famosos o muy estudiadas por los economistas, en la cual prácticamente de un día para otro los gobiernos no pueden pagar su deuda, tienen que recortar los gastos de alguna forma, ya sea o aumentar sus ingresos, también es otra medida, pero ambos son muy negativos para la sociedad, ¿no? Entonces como que siempre se tiene que pensar de forma muy venticulosa cómo usar la deuda, por eso, pues, y más en el caso de El Salvador, porque muchos creen que ya estamos llegando a ese límite de decir a quién nos va a prestar cuando llegamos al 100% de la deuda, digamos. Entonces... Mira, para los que acaban de encender el radio, es Eleno Castro, es economista salvadoreño, ha sido consultor económico para el BID y también para el Reto del Milenio. Ahora mismo está haciendo una maestría en Harvard. Ya nos vas a contar cómo es esa maestría. Está en Boston ahorita. Y estamos en Facebook. Si quieren conectarse, si tienen que desconectar, bajar del carro, alguna cosa, pueden conectarse al Facebook, ahí pueden escuchar la entrevista y verla. También estamos en audio y video. Aquí estoy leyendo un comentario de un oyente. David dice que el uso de los paquetes económicos alimenticios, dice, como indicador del comportamiento de la economía es problemático porque no se puede presumir que en 3 entregas, reparticiones hechas en un año, pues sea suficiente para que una familia pueda sobrevivir. No sé, porque no es que sea todos los meses eso. Un comentario que hace un oyente, Len. Sí, no, evidentemente no resuelve todo el problema alimenticio, ¿no? Como que siempre solo es un apoyo a las familias, creo yo. Bueno, como yo comentaba, podría tener efectos negativos a los vendedores de estos productos porque las familias ya no están comprando a su gente de confianza, a los mercados cercanos, y podría tener ahí un efecto negativo a la economía, ¿no? También, como que de verlo... A propósito de eso, uno de los reclamos que se le hace al gobierno es que compra en México la mayoría de las materias primas para esos paquetes alimentarios, y el argumento que dan es que de otra manera, si lo compraran en el mercado local, encarecerían los precios. Sí, como que yo lo que yo veo es que lo mejor es comprarlo de forma local, ¿no? Porque ese dinero lo estás volviendo a insertar en la economía local, ¿no? Y a pesar de que sí, podría haber que haya un incremento de los precios, al final esos productos se los estás regresando se lo estás comprando para dárselo a la gente, ¿no? Y ese precio se lo estás pagando a un productor local. Entonces, de cierta forma, tiene muchas ventajas también, ¿no? Entonces, ese dinero en la economía tiene un efecto multiplicador que le llaman los economistas, ¿no? En el que vos le pagas al agricultor, el agricultor también compra leche, le paga al que hace la leche, y así hay una cadenita detrás, ¿no? Entonces, pones en la economía ese ciclo. En cambio, al traer más producto de afuera, lo que haces es que inundas el mercado con ese producto, ¿no? Entonces, y eso ocasionaría eventualmente que los precios caigan. Entonces, eso afecte también a la familia de los agricultores, a la familia del sector informal, lo cual es un número bastante alto de trabajadores en El Salvador, y de hecho son los más pobres también. Entonces, como que ahí se debería ver bien cuál es la mejor solución. Lo que hacen otros países, y yo creo que al inicio El Salvador eso es lo que intentó hacer, es darle el dinero a las familias, ¿no? Eso es como que de esa forma la familia también compra lo que necesita, pues, y lo ocupa para lo que más le urge. Entonces, de esta forma no... Para Netflix. Sí, podrían haber ahí unas críticas de para qué lo ocuparían, ¿no? Pero al final, ellos decidirían y
buscarían el mejor precio y el dinero quedaría también en la economía, beneficiarían a sus productores más cercanos. Entonces, eso es como que son de las medidas que se dice que menos distorsionan, digamos, la economía, por así decirlo. Uh-huh. Híjole, estamos ya al filo del corte comercial, pero yo decía medidas audaces, ¿ya? Antes de la pausa, hacernos tu opinión, danos tu opinión de esta medida del Bitcoin. Eso es audaz, ese tema de la ley del Bitcoin y todo esto. Podrías decir que es una medida audaz del gobierno. Eh, la pregunta es medida para qué, ¿no? Como que el mayor foco de la política como lo ha querido dar a entender el gobierno es para mejorar el envío de remesas, ¿no? Y el envío de remesas los costos de enviar remesas ya eran bastante bajos en el país. Entonces, como que pareciera que carece de sentido para solucionar al menos ese problema, digamos. Espérame, Eleno, espérame, vos decís que uno de los principales motivos de impulsar esto es el tema del facilitar el envío de las remesas, decís, ¿eso crees que sea uno de los objetivos principales? Sí, al menos como lo ha planteado en muchos casos el presidente, siempre menciona el alto costo de enviar las remesas y como que con esta tecnología de blockchain, el Bitcoin permite o facilita, digamos, el envío de dinero, lo cual podría ser cierto. Pero el tema es que ya era bastante bajo el costo de envío de remesas y también para usar el Bitcoin también hay un costo detrás, ¿no? Que tenés que comprarle a alguien y a veces esas personas te cobran una comisión por el cambio de la moneda, ¿no? A pesar de que el gobierno dice que va a ser totalmente gratuito, recordemos que el gobierno es simplemente una administración de recursos públicos. Entonces, al final, lo que está usando es dinero que recolecta a través de impuestos o a través de que un servicio como la construcción de calles o la educación no se está haciendo de la misma forma que antes. Entonces, al final, o nos quitan de un bolsillo o nos quitan del otro, pero el salvadoreño siempre es el que va a pagar todo esto. Y entonces, como que pareciera que para solucionar ese problema no tiene mucho sentido, creería yo. Pero hay otras opiniones, inclusión financiera, hay otros Sí, argumentos, pues inclusión financiera, que la gente, bueno, que todo el mundo tengamos la aplicación Chivo, pues, ¿verdad? Porque aparte te van a poner $30 en equivalente a Bitcoin. O sea, ahí se entiende para tener un uso más masivo, digamos, de esa opción, pues. sí, yo creo que cuando analizamos el Bitcoin también tenemos que pensar que la moneda en sí tiene una función, el dinero tiene una función, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones del dinero? ¿No? Tiene que ser un medio de pago, ¿no? Eso como que la ley permite un poco habilitar eso en el sentido de que ahora obliga a las personas a aceptar el Bitcoin. Sin embargo, tiene ahí muchas dificultades porque tiene que tener tecnología, los negocios tienen que tener una aplicación, tienen que tener acceso a Internet. Entonces, como medio de pago, si bien ahora va a ser posible, hay siempre unas limitaciones en el uso de la moneda, ¿no? La otra función del dinero que tiene que ser un depósito de valor, ¿no? Es decir, que tú que ganas dinero un día, tú puedas tener el dinero en dólar y sabes que el día siguiente que lo vas a ocupar no pierda todo su valor. Y en cambio el Bitcoin sabemos que es sumamente volátil. De hecho, creo que estos últimos días como que aumentó 25%, luego de haber caído otro tanto por ciento. Sí. Entonces como que como que no podemos almacenar mucho valor sin sufrir estas volatilidad, ¿no? Entonces como que eso también como que pone en duda que tenga, como que esa moneda al menos sirva para depositar valor, ¿no? Y lo otro es que es unidad de cuenta o de cambio, que es la tercera función. Es decir, que yo puedo poner un precio a algo y lo puedo, y eso como que permite tomar decisiones a las familias, ¿no? En cambio, el Bitcoin tiene muchos problemas. Primero es que la nominación terminaría como en 20 decimales, si queremos poner un valor a una pupusa, y al día siguiente tiene que cambiar de forma repentina, ¿no? Entonces como que también, como que todas esas funciones al menos no las cumple de forma holística, digamos. Ok. Eh, bueno, aquí hay algunas preguntas que quieren hacer los oyentes, pero tenemos que hacer una pausa. Bueno,
y hay algunas cosas también sobre Bitcoin y bueno, otros temas. Es Eleno Castro, economista, que está hoy con nosotros compartiendo un poquito sus opiniones, que le agradecemos mucho. Este tiempo tenemos que hacer un paréntesis para la publicidad, para el corte comercial, pero bueno, ya regresamos. Si quieren dejar una pregunta, hacer un comentario, ahorita es el momento para que cuando regresemos podamos comentarlo aquí en el programa. Pausa entonces, Cindy, regresamos. En un par de minutos le dejamos una toma de San Salvador desde la Torre Futura para que también los que están en Facebook pues tengan esa vista si quieren ver cómo está San Salvador a esta hora. Ya volvemos. ¿Quieres que te cuente una historia? Te voy a contar la de los bigotes Bimbo Haldres, una familia de croissants rellenos con dulce de leche y chocolate. Pruébalos, son de Bimbo. También Banco Cuscatlán, lograr tus metas es posible. Solicita tu extrafinanciamiento y págalo hasta 72 cuotas. Llama al 2212-2000 y logra tus metas hoy. Y gracias a Banco Cuscatlán, vamos al espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. La economía de México se habría acelerado en el segundo trimestre debido a la reapertura de actividades a medida que se levantaron restricciones relacionadas con la pandemia y a la recuperación de Estados Unidos, su principal socio comercial, mostró un sondeo de una revista. La medida de los pronósticos de 14 analistas estimó un alza trimestral entre abril y junio del 1.7% para el Producto Interno Bruto. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Tu banco, tu futuro. Activa nuestro teléfono El Fijo, 2264-7999. Luis, mejor conocido en Facebook como Mr. Baldor, es un profesor de matemática y lleva 20 años dando clases. Cambió su pizarra por tutoriales de YouTube para dar clases en línea y es un experto en resolver ecuaciones en videos de 15 segundos. Siempre pasa conectado con sus alumnos por WhatsApp. Sé tan auténtico como Mr. Baldor, porque es el momento de ser como quieras, con doble datos en tus paquetes con todo desde $2. Disfruta de gigas para YouTube y TikTok y además apps ilimitadas. Muévete a Movistar y sé como quieras. Sabemos lo mucho que te has esforzado. Por eso, hoy más que nunca, estamos para apoyarte. Solicita tu crédito personal para lo que necesites. Si eres empleado de gobierno, obtén hasta 19 veces tu salario. Solicítalo llamando al 2213-2800 o visita tu agencia más cercana. Para mayor información en bancocuscatlán.com. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón. Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. La promoción que estabas esperando ya está en Payless. Lleva el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio. Ven a Payless y descubre nuestros nuevos estilos. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta el 2 de agosto. Protege tu casa del aguacero más terrible con Siliconizer de Lanco, el único impermeabilizante que elimina las filtraciones y goteras de por vida, gracias a su fórmula de silicón reforzada con fibra. Palabra de Lanco. Asafondos presenta Pensiones en un minuto. ¿Hay alguna manera de retirar el dinero antes de la edad de jubilación? Sí, existen 3 condiciones que permiten retirar el dinero antes de la edad de jubilación. La primera es para trabajadores extranjeros que se retiran definitivamente de El Salvador. La segunda son salvadoreños que residen de forma permanente en el exterior. Y finalmente, la tercera causal es para casos de afiliados que padecen de una enfermedad grave. Pues yo quisiera más información. ¿A quién le puedo preguntar? Tener información es muy fácil. Las AFP tienen diferentes canales de atención en redes sociales, canales electrónicos, en sus agencias y centros de llamada para atender su solicitud. Para un día sin tos, para la gripe
rápido para todos los síntomas de la gripe. Para la gripe efectivo, consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. Globalcom El Salvador. Somos especialistas en sistemas de radiocomunicaciones, seguridad electrónica, GPS y otros. Cumplimos 11 años de estarte sirviendo con nuestros equipos y servicios, radios de comunicación, sistemas de localización GPS para flotas, app Global Tracker para control y asignación de tareas a personal de campo, telefonía satelital, proyectos de seguridad electrónica, equipos de desinfección para personas, lectores de temperatura y reconocimiento facial sin contacto, equipos de desinfección portátiles a base de rayos UVC. Pregunta por nuestras promociones de aniversario. Para mayor información, 2121-7500. Búscanos en Facebook y LinkedIn como Globalcom El Salvador. Instagram como Globalcom SB. Globalcom El Salvador. Conexión sin límite. No usar aceite Valvoline en tu carro es como encerrarte en un cuarto vestido de rojo. ¿Toro? Y con un toro adentro. Sí. Toro, puede que no pase nada, pero ¿te arriesgarías? Cuando utilizas Valvoline, no solo te aseguras de tener el aceite original con más de 150 años de experiencia, te aseguras de llegar con la mejor calidad y el máximo rendimiento en tu carro. Valvoline, el aceite original. Distribuido por Econoparts. Imagina vivir en la casa del panadero, despertarse con el aroma de un bigote de chocolate o, ¿por qué no?, de dulce de leche. Imagina los desayunos y el café con unos deliciosos Bimbo Hojaldres. Descubrí la nueva familia Bimbo Hojaldres, deliciosos croissants rellenos de dulce de leche y chocolate. ¡Probanos! Si la vida fuera un partido de fútbol, ¿qué posición jugaría en Caparina? Como defensa, definitivamente. Vitamina D, zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro, vitamina A, calcio, niacina, tiamina, riboflavina, proteínas, energía, fuerza y salud. Sí, con todo esto defiendes tu sistema con cada sorbo de Incaparina. Toma Incaparina todos los días. En lo que escoges la rola, ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Jorge, estás en mute. Que la gripe con tos no arruine tu conferencia. Toma Tapsin Gripe y Tos. Es Bayer. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. La promoción que estabas esperando ya está en Payless. Lleva el segundo artículo de igual o menor valor a mitad de precio. Ven a Payless y descubre nuestros nuevos estilos. A todos les gusta Payless. Promoción válida hasta el 2 de agosto. Tus trámites de AFP Confía desde cualquier lugar. Chatea con nosotros en WhatsApp al 2267-7777 o búscanos en Facebook Messenger. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7986-1635. Más que un cambio de aceite, es la protección que merece el motor de tu vehículo. Cotiza al WhatsApp 2500-8800. Valvoline, el aceite original distribuido por Econoparts. Bueno, aquí estamos corriendo este programa. Ya es medianoche en Tokio. El chino ya está cabeceando. O sea, significa que ya... Sí, pero vamos a terminar ahorita. Es medianoche en Tokio ahorita, justamente la medianoche. Justamente, sí. Ya entramos en viernes y el cuerpo lo sabe, en este caso sí. Bueno, gracias, Chino. Chino está en Tokio. Hay actividad para vos mañana, viernes. Ya en un rato hay actividad. Ya nos vas a contar, pero bueno, Eleno Castro está con nosotros, economista salvadoreño, que bueno, está tertuliando un rato con nosotros, lo cual agradecemos mucho. Ya voy a poner algunos mensajes que hay aquí de la gente y leértelos, pero mira, me llama la atención, Eleno, estás en Harvard, estás haciendo una maestría. Contame un poquito de cómo es, así digamos, tu trayectoria profesional, también académica, digamos. Y Harvard es un lugar pues, interesante donde estar en Boston. Y bueno, pues yo salí del colegio Don Bosco, ahí en Ciudad de Pango. Luego empecé a estudiar en LECEN. Ahí estudié economía y negocios.
Y bueno, ahí me conocí a muchos profesores y mucha gente que había estudiado en el extranjero, pues y eso me influyó mucho para que yo después quisiera también estudiar, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, luego empecé a trabajar en el BID, trabajé en temas de educación principalmente, que es un tema creo que ahorita no se está viendo de la forma correcta durante la crisis, pero creo que Mira, es otro tema. Ese tema para otra tertulia, el tema de educación, pero bueno. Sí. Y bueno, luego apliqué y ya me vine para acá, ya llevo un año, ya solo me falta el siguiente, y ver en qué continúo, ¿no? Pero mira, aplicar a Harvard es como, pues sí, es como, no sé, pues no es así nomás, pues que necesitas algunas habilidades o no sé, algunos requisitos, pero no es así nomás. Sí, no, evidentemente uno tiene que ser un buen estudiante, un buen profesional, pero yo creo que no nada como yo creo que muchos salvadoreños, si se lo disponen, fácilmente podrían entrar, porque he conocido gente muy buena, a la cual a mis compañeros yo creo que no hay una diferencia importante, diría yo, mis compañeros aquí en la universidad. Y sí, creo que lo que le falta a la gente a veces es motivación, ¿no? O saber cómo hacerlo, o tiene una idea como que Harvard es lo más difícil del mundo para entrar, y la verdad a veces no es el caso. Entonces, como que yo creo como que me gustaría como dar ese mensaje también a los jóvenes que quieren estudiar, que prueben oportunidades. Y yo creo que ese es el punto, que la gente ni siquiera lo intenta, pues entonces como que ahí creo que es el principal problema a veces. No se intenta por difícil, perdón, Pecho. O sea, directamente se lo considera imposible y ni se intenta. Sí, no, eso pasa después, y como que también tampoco a veces no sabemos cómo. Creo yo que eso es otro problema, ¿no? Porque a veces te piden algunos exámenes y cosas así que eso como que limita o que desmotiva a mucha gente, pero que yo creo que haciéndolos y ya eventualmente aplicando, lo que hace aquí la gente aplica a muchas universidades, y las universidades usualmente te ofrecen financiamiento, becas. Usualmente la gente cree que la gente paga toda la universidad, pero eso no es cierto. Las universidades usualmente ofrecen bastante financiamiento. Porque eso estaba pensando en los costos, pues sí, porque también, pues sí, usted puede inscribir ahí, pero hay que pagar, ¿verdad? Sí. No, muchas veces las universidades ofrecen financiamiento, y lo que hace la gente es que aplica a muchas universidades y luego ve cuál es la que te da más financiamiento y la que te gusta más, y ahí uno toma la decisión, ¿no? Porque sí, endeudarse es una decisión muy difícil y que requiere pensarlo dos veces, sobre todo si quiere regresar, digamos, a El Salvador, donde los salarios no van a ser suficientemente competitivos como pagar una deuda de estas universidades. ¿Solo vas a trabajar como 20 años o para tratar de pagar la educación? Entonces tampoco hace mucho sentido. Vaya, pero entonces sí se puede. Fíjate que ayer casualmente estábamos hablando con un joven en Osaka, en Tokio. Ayer hablamos con él y justamente, bueno, él se ganó por el tema justamente de aplicar, buscar oportunidades. Él había participado en Olimpiadas de Matemática y Física, ¿verdad, Chino? Así nos dijo. Sí, contó. Interesantísima la historia. No, interesante la historia. Entonces, ahí demostrar que se puede, ¿verdad? Él iba bueno, una historia. Ahí está el podcast. Si no oyeron la entrevista ayer, de dos salvadoreños en Tokio, ¿verdad? Uno era un médico que ya tiene casi 20 años de estar radicados allá, y el otro era este joven Carlos Gil, estudiante de computación allá en la Universidad de Osaka, que se ganó bueno, y allá más yuque porque tuvo un año para aprender japonés. O sea. Primero tienes que aprender el idioma, si no te admite. Pues sí. Pero bueno, porque aquí también nos interesa conocer un poquito de esas historias que al final motivan, ¿verdad? Y yo creo que el mensaje que deja Eleno es ese, pues si se puede, lo que pasa es que a veces hay que buscar las oportunidades también, ¿verdad? Sí, no, hay apoyar a todos, a que apliquen. Y bueno, incluso un compañero mío de la universidad va a iniciar el mismo programa el siguiente año, el siguiente semestre. Entonces, como que para ver que no soy el único caso y que
y que sí, yo pienso que soy especial, pero yo sé que hay igual gente especial en todo el país, entonces me imagino que a veces solo es de soñar, ¿no? Y de tratar de cumplir esos sueños. ¿Otro salvadoreño? Mira, entonces, sí. Mira, bueno, se nos va a ir el tiempo, aquí no chambreando, de eso se trata, tertuliar un poco. Mira, ahí en esta maestría que estás haciendo, bueno, salís de máster y salís, digamos, hay es bien interactivo. Estaba viendo que habías tomado un curso con la, ¿cómo se llama? Aquí leí la doctora Kellerman, experta en liderazgo. Es interesante todo lo. ¿Quién es la doctora? La doctora Kellerman. Sí, ella ha escrito muchos libros de liderazgo y como que ella ella es interesante porque usualmente uno ve el liderazgo como cómo ejercerlo, ¿no? Cómo ser un líder, ¿no? Y ella lo estudia del sentido de todo su contexto, ¿no? Y ella menciona que hay tres, como que, y usualmente los medios y todo se le da especial énfasis al líder, ¿no? Y ella menciona que hay otros componentes a la parte de liderazgo que son igualmente importantes, que es el contexto y los seguidores, ¿no? Entonces como que ella da un marco para estudiar el liderazgo muy interesante. Y bueno, y eso es lo chivo de estas universidades, que te rodeas o conoces gente que es como top, digamos, en todas estas cosas, que a veces yo creo que si uno las lleva o las pone en práctica en El Salvador, como que podríamos cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces como que creo que ese talento lo tenemos y solo falta como pulirlo y rodearnos de gente que conoce mucho el tema y creo que eso podría sacar muchas cosas buenas para el país. Como dice Solen Sierra, hay talento, lo que falta es apoyarlo. Pues sí, así. Le vamos a decir a Solen Sierra que ponga la historia de él, no, hay un día. Bueno, es talentazo, de verdad, no. Gracias por el tiempo que nos das. Interesante eso del liderazgo, cómo se ve el liderazgo. Pues sí, o sea, entender del líder y los seguidores, entender cómo es esa relación. Bueno, de las cosas que te abren la mente también en la formación profesional y en este tipo de universidades. Gracias por eso. Voy a poner un par de mensajes antes de ir cerrando la plática. Carlos, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pencho. ¿Qué huele? Carlos Cañas. ¿Qué onda? Aquí saludando y al licenciado también, economista. Sí. Sí, yo he escuchado de que con las remesas, pues según dicen, han aumentado, ¿verdad? Y estamos hablando entre 5.000 y 6.000 millones al año que de comisión o lo que pues les quitan, ¿verdad? Los bancos o quien sea con quien manden el dinero, hablan de 600, un poquito más de millones, ¿verdad? Entonces tal vez no será la solución, pero ayuda pues tal vez a las personas que le envían el dinero, ¿verdad? Porque también ya el que lo va a enviar pues va a dejar de pagar tanto. Esa es una. Y la otra es, no sé qué solución propone él, ¿verdad? Porque hasta ahorita prácticamente todo lo que tú le has preguntado pues es negativo, ¿verdad? Entonces, tal vez qué solución proponen ellos, qué debería de haber, no sé, soluciones, no solamente criticar, sino que ver qué realmente se puede hacer, ¿verdad? Porque todos los que estamos vamos en el mismo barco, pues, ¿verdad? Y entonces es de ver, no solo de atacar, ni tampoco el gobierno que no acepte nada, ¿verdad? Pero algo, ¿verdad? Gracias, cuídense. Interesante, era Carlos Caña, pero mira, solo disculpas que hubo un pequeño, en lo que estábamos poniendo el mensaje, Carlos, se fue la señal FM, porque en línea creo que estábamos bien, se fue la señal FM, le estaba hablando del tema del nivel, de la cantidad de millones de dólares que hay en el tema de las remesas, decía que podría, y lo que significa eso en comisiones. De hecho, hoy hablábamos de un estudio de FUSADES, hablábamos temprano de una proyección de FUSADES que podría alcanzar los 7.300 millones de dólares este año, digamos, el tema de las remesas. Y de ahí, lo demás creo que se subió al aire, que decía que, bueno, que qué proponía, entonces, Eleno, pero disculpas a los oyentes que nos fuimos. No sé si nos volvimos a ir otra vez, Chomito. No, estamos bien, estamos al aire, estamos bien. Bueno, ok, pero perdón, disculpas por el pequeño corte, pero bueno, Eleno, sobre lo que decía ahí el oyente. Sí, yo creo que muy válido, ¿no? Además de criticar hay que proponer.
La pregunta yo con el Bitcoin es que si el problema es el costo de envío de remesas, ¿por qué iniciar otra moneda, ¿no? ¿Por qué no buscar las herramientas financieras necesarias para con el dólar ocuparnos de solucionar siempre ese problema, que cual es una moneda muy sólida y muy fuerte, ¿no? También el porcentaje de ahorita de los costos en promedio de envío de remesas es bastante bajo. Se calcula que es como 2-3%, y la comisión por la compra de bitcoins es a veces incluso mucho más alta. Entonces, al final, si bien ese dinero lo va a pagar ahora, dice el gobierno, porque va a ser gratis, en realidad el gobierno no paga nada. Recordemos que eso siempre lo pagan los salvadoreños a través de deuda, a través de otros servicios que se dejan de dar, o a través de aumento de impuestos. Entonces, sí, yo creo que como que estamos por proponer una solución metiéndonos en otro problema, ¿no? Entonces, como que yo creo que esa es la pregunta que se debería de hacerse. ¿Por qué escoger otra moneda y no por qué mejorar los servicios financieros que el dólar ya permite? Y por qué algo que pareciera que ya es bastante bajo, ¿no? El costo. Podría mejor también ayudarse a otros problemas que son más importantes en previo a la crisis, ¿no? Entonces, porque recordemos que si bien las remesas usualmente van al promedio más bajo de la población, usualmente no son los más pobres, son usualmente de la clase media baja, digamos, o media. Los pobres no tienen ni siquiera un familiar que les envíe dinero, pues es parte de las carencias que ellos viven. Entonces, ahí también hay muchos problemas que también se pueden enfocar, porque recordemos que el dinero no alcanza, y si lo ocupamos $1 para una cosa, lo estamos quitando de otro lado o no lo estamos usando en otro lado. Entonces, hay que tener siempre ese valor del costo de oportunidad de las políticas. Mira, y algo que pone aquí un oyente sobre lo mismo, ¿será que lo que el gobierno quiere es que la gente use su wallet para tener un registro de las remesas que ingresen y así poder grabarles un impuesto? Son una gran cantidad de millones de dólares anuales lo que ingresa en concepto de... Sí, siempre siempre hay un problema de contar el registro de las remesas, ¿no? Porque usualmente el Banco Central lleva un registro de lo que se recibe, pero realmente hay una gran cantidad de remesas que se envía de forma informal, que no se registra, ¿no? Entonces, hay tracking, digamos. No hay tracking. Por ejemplo, de gente que se lo lleva en su billetera y se lo da a la familia cuando viene de Estados Unidos. Entonces, ahora el gobierno podría tener un mayor control del ingreso de las remesas. Y lo otro es que a la hora de tener bitcoins, también un problema que yo veo con el remesas es que ya se deja de obtener esa moneda que es el dólar, porque ahora vendría en bitcoins, ¿no? Uh-huh. Y parte de la dolarización del país requiere que constantemente se esté inyectando el dinero en la economía, ¿no? Uh-huh. Y al interrumpir la remesa, eso podría afectar también la dolarización, ¿no? Porque nos estamos quedando sin billete, digamos. Parte incluso de la facilidad de El Salvador de cambiarse al dólar fue porque tenía un alto nivel de remesas, con lo cual pudo, sin mucho necesidad de Estados Unidos, adquirir la moneda. Entonces, como que también ahí podría tener otro efecto negativo. Lo otro es que el gobierno dice que quiere respaldar el Bitcoin. También ahí podría tener otros problemas, porque no sabemos qué pasa cuando al gobierno se le acaben las reservas. ¿Qué va a pasar si yo tengo un Bitcoin y lo quiero convertir a dólar? No es muy claro qué es lo que el gobierno va a terminar haciendo en dicho caso, ¿no? Porque al final mucha de la gente no va a querer usar Bitcoin por lo que mencionamos antes, ¿no? Que la volatilidad no lo hace atractivo para algunos usos del dinero. Lo hace atractivo para gente que quiere especular al respecto, ¿no? Que no lo quiere ocupar como moneda de pago, sino para hacerse más rico, digamos, para vender el Bitcoin después, que es muy común, pero no del otro lado. Alguien decía, el oyente decía, bueno, debe ser propositivo también. Y de hecho, yo leí un tuit tuyo que lo voy a leer, un tuit tuyo que dice, el presidente debería pagar $30 por mandar a los hijos a la escuela o para que los jóvenes vayan a la universidad. Ahí le estaba haciendo una propuesta. Sí, o esos servicios no le interesa. Bueno, es un tuit que pusiste en tu cuenta, ¿verdad? Que, por cierto, es @Eleno Castro, si lo quieren seguir, que bueno, obviamente opina también ahí. Sí.
Sí, no, en este caso como que el punto es este, que el Bitcoin, también algún problema que veo del Bitcoin es que estamos saliendo de una crisis y estamos previo a entrar a otras tensiones fiscales porque en los próximos años se tiene que pagar mucha deuda. Y el Bitcoin, primero no sabemos qué es lo que va a pasar realmente, porque es una medida un poco nueva y como yo había dicho antes, el diablo está en los detalles, ¿no? Como que no sabemos en qué detallito algo malo puede pasar y ponga más presión fiscal sobre el país, lo cual, como por ejemplo respaldar el tipo de cambio del Bitcoin que quiere el gobierno, que puede afectar en el futuro las finanzas públicas, ¿no? Entonces, como que estamos en un mal momento y hay otros problemas que también hay muy evidentes. Yo mencionaba el de educación y hay mucha evidencia en los países que ha funcionado que mejorar la calidad educativa o la asistencia escolar de los jóvenes a través de incentivos monetarios. Porque a veces muchas familias no van porque no tienen dinero para enviar a sus hijos a la escuela, los jóvenes tienen que trabajar. Entonces, eso impide que tengamos recurso humano que atraiga empresas, recurso humano que permita salarios altos en el país. Entonces, problemas hay muchos. Entonces, hay que saber en qué batallas hay que pelear porque el dinero es escaso. Entonces, como que eso también hay que pensarlo, ¿no? Y pensar si el Bitcoin es la forma adecuada. Incluso ahorita, previo a una negociación con el Fondo Monetario, como que todas estas cosas se generan en un momento muy extraño y frente a un problema que parecía no muy urgente, ¿no? Bueno, híjole, lo que sí es urgente es mandar a dormir al chino. Chino, despertar, chino está. Acá estoy escuchando atentamente, aprendiendo. Sí, Cindy, ¿alguna opinión ahí en Twitter también, Cindy? Sí, Mauricio Duque pregunta, buenos días a todos, pregunta Eleno con relación al déficit fiscal. ¿Tenemos un problema de defraudación o un problema de recaudación? Saludos. Muy buena pregunta. Bueno, el tema de que siempre hay personas que no pagan impuestos, eso sucede en todos los países, ¿no? Ningún país tiene recaudación perfecta de todos sus empresarios. Y eso puede suceder en los países hasta de Europa, ¿no? Entonces, como que aspirar a tener recaudación perfecta en los países, creo que es imposible. Y yo creo que siempre un problema, o hay que verlo también, el cómo se gasta el dinero y si se gasta de forma sabia. Y bueno, algo positivo que está pasando, que ha pasado recientemente, es que el ingreso por impuestos en el gobierno está aumentando, lo que da una señal de que se está recuperando la economía y que bueno, porque ahora pueden disponer de más recursos y hacer más políticas, ¿no?, positivas para el país. Bueno, si se ocupa de forma correcta, como siempre lo menciono. Pero creo que ese es como un poco ahí el tema del problema fiscal. Bueno, se pregunta sobre esos dos lados, perdón. Pues sí, pero apuntar a tener una recaudación perfecta, pues también debe ser una meta, aunque como tú decís, no se logra, pero bueno, también debe ser una pero el punto meta, es que pues, para hacerlo puede ser muy costoso, ¿no? Como monitorear tanto a la empresa, que puede ser que el dinero que gaste por monitorear tanto a la empresa sea mayor que el dinero que obtengo de eso, ¿no? Entonces hay un equilibrio, ¿no? Como que siempre hay un óptimo, por así decirlo, pues. El punto es si estamos abajo o encima de ese óptimo, como que esa es una buena pregunta que nos podríamos hacer. Ok. Bueno, mira, ya no hay tiempo. Me llamó la atención el tema de educación. No vamos a tener tiempo de hablar de cuál es tu visión sobre el tema de la educación. Sé que sos digamos, interesado por ese tema. Bueno, tú mismo te has tratado y has tenido la oportunidad de formarte, de educarte para tener, digamos, tus opiniones, que hay gente que podrá estar no de acuerdo, hay gente que sí, pero creo que es una voz joven, una voz fresca, que ves las cosas desde tu perspectiva y tu conocimiento, y que por eso nosotros apreciamos que nos deje el tiempo. Cada quien luego puede hacer sus conclusiones, decir que está de acuerdo o no, pero bueno, de eso se trata también un poco la discusión, y es lo que tratamos de hacer en el programa. Así que, Eleno, muchas gracias. Chino, ya estamos, ¿verdad? Interesante tema hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto haber estado aquí. No, hombre, ya. Un día, de verdad, hablaremos del tema. Vamos a hacer la mesa de la educación un día y te vamos a incluir, Eleno. Perfecto, pues espero la invitación. Pero mira, hay una canción
Don Lombardo ha hecho un tema hoy, se inspiró. Don Lombardo, que resume en un minuto musicalmente la plática de hoy. Don Lombardo, somos todo oído, adelante. Para hablar de la economía con nosotros hoy está Eleno. Desde Boston es estudiante de Harvard, pasamos un rato ameno. Eleno, la economía mundial en un túnel está, pero a lo lejos ya se ve la luz. Una crisis que nadie esperaba, este virus que casi la acaba, pero qué bueno que con nosotros hoy está Eleno, con su forma de explicar, todos entenderemos. Eleno, hay ideas que se escuchan muy bien, subir salarios, regalar cosas también, pero en la práctica a lo mejor no es. Nuestras finanzas no nos dan mucho margen. Pero qué bueno que con nosotros hoy está Eleno, con su forma de explicar, todos entenderemos. Eleno, pero qué bueno que con nosotros hoy está Eleno. Eleno. Muy bien. Bárbaro, Don Lombard. Ahí, mira, hecho en el momento, mira. Excelente canción. Tiene gusano de oreja, se pega, fíjate. Sí. Es el nombre. Es el nombre, pues sí, nombre artista. Sí, no, sí. pues es un nombre muy peculiar, digamos, Eleno. O sea, por eso no se olviden. El cantante Eleno. Sí, hay un cantante. ¿Cuál es? No me acuerdo. La chica de la boutique cantaba. Si no la sabe, hecho. También la de ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Ah, sí, mira, no, o sea, qué buen dato. Bueno, Eleno Castro, síganlo en Twitter si quieren interactuar con él, @Eleno Castro. Hey, gracias, saludos hasta Boston, entonces, y ahí seguimos en contacto. Muchas gracias, Pincho, gusto. Saludos. Estará en podcast la plática también en Spotify, TuneIn, iTunes, en varias plataformas digitales de podcast. Si no oyeron completo la tertulia,